¿Qué tal, estimados alumnos? El día de hoy te traigo la segunda parte de la serie de videos concernientes a la suma y resta de monomios y polinomios. En la parte 1, si recordarás, aclaramos un poquito sobre las características de los monomios y los polinomios y que estos a su vez están conformados por términos algebraicos. Identificamos cuáles son las partes de un término algebraico, reconocimos cuál es el exponente, reconocimos cuál es el coeficiente y cuál es la literal o la letra que se emplea. El día de hoy vamos a proseguir con esta serie de conceptos. Ahora toca el turno de identificar lo que llamamos términos semejantes. Bien, si nosotros presentamos una serie de términos algebraicos, por ejemplo, 3x al cuadrado, vamos a separarlos con puntos y comas para no confundirnos y no revolverlos. Podemos tener menos 2x, podemos tener 4 tercios xy, podemos tener 5x, podemos tener 4x al cuadrado, vamos a ponerlo negativo, y podemos tener 2xy. Bien, son 6 términos algebraicos, no es un polinomio, son monomios por separado. Ahora lo que quiero que identifiques y recuerdes sobre todo es las características de lo que hace que dos términos sean semejantes. Nosotros podemos identificar aquí diferentes partes de cada término. Podemos ver literal x, aquí también la x, aquí tenemos dos literales en conjunto xy, aquí es la x y xy, ¿sí? Son dos letras muy comunes en lo que corresponde a expresiones algebraicas. No son las únicas que podemos utilizar, pero son las más comunes. Y también podemos identificar coeficientes numéricos como el 3, el menos 2, un coeficiente fraccionario, el 5, menos 4 y 2. Y exponentes. Aquí el exponente es 2. Aquí parece ser que no hay exponente, pero recuerda, como te lo haya comentado tu maestro o en las clases de matemáticas, que cuando una literal no tenga exponente, le consideramos el exponente 1. Asimismo también aquí será el 1, aquí el 1, aquí el 1, aquí el 1 y aquí el 1. Normalmente no se colocan, yo los pongo en color rojo para que tú identifiques pues que ahí hay un exponente 1 y sobre ese exponente es con lo que vamos a nosotros a comparar, ¿sí? Y a determinar si son semejantes o no. El exponente positivo, el 2 y acá el 2, pues es rápidamente identificable. Bien, entonces vamos a cambiar de color aquí, color negro nuevamente. Identifica pues que aquí tenemos diferentes términos algebraicos. Ahora, dos términos son semejantes cuando nosotros identificamos dos condiciones. Condición número 1, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Condición número 1. Misma letra o letras, ¿sí? Es decir, que si yo estoy trayendo un término algebraico tiene la A, el término que sea semejante al término que tiene A también debe tener A. Si un término tiene las letras en conjunto AB, el otro término para que sea semejante también tiene que tener AB. No se vale que un término solamente tenga A y el otro tenga AB y pensemos que así serían semejantes. Como en el caso que digamos, este tiene X y este tiene XY, entonces son semejantes. No, tiene que ser la o las mismas letras. Y la segunda condición, condición número 2. Mismo o mismos
exponentes respectivamente. ¿Sí? ¿A qué se refiere respectivamente? Por ejemplo, yo puedo tener un 2x al cuadrado y otro término, digamos un 5x y al cuadrado, y pensemos, cumple las dos condiciones, mismas letras, mismos exponentes, hay un exponente 1 y un exponente 2, aquí hay un exponente 1 y un exponente 2, y muchos podrán pensar, ¿son semejantes? ¿Sí? Pero esto es un concepto que tienes que recordar. Respectivamente significa que la x tiene que tener en comparativa con la otra x el mismo exponente, y tú puedes observar que aquí la x tiene un 2 y aquí la x reconocemos que es el 1, como los ejemplos de arriba. Entonces no son los mismos exponentes respectivamente, por lo tanto no son términos semejantes. ¿Sale? Tienes que identificar mismos letras, mismos exponentes. Por lo tanto, el término 3x cuadrada, aquí tiene x pero es a la 1, no es semejante. Aquí hay dos letras, automáticamente no, tampoco este. Y este sí es semejante. Entonces podemos identificar que el 3x cuadrada es semejante al menos 4x cuadrada. Si te fijas, no importa que uno sea positivo y otro sea negativo, no importa que el coeficiente sea distinto. Lo que nos importará para poder determinar si dos términos son semejantes o no, serán sus literales y sus exponentes que posean esas literales. Nosotros aquí tenemos 2x y aquí tenemos otro término que es 5x, son semejantes. Y este de aquí, 4 tercios xy, y este de aquí, 2xy. Si te fijas, son un número fraccionario, un número entero, pero lo que le da la categoría de semejantes es las literales xy al exponente 1 cada una. Entonces, estos son los términos semejantes que se identifican a partir de sus literales y de sus exponentes. Bien, vamos a continuar con estos mismos conceptos, porque ahora observa lo siguiente. Si tú tienes una expresión, digamos 2x al cuadrado más 3y, aquí tenemos una expresión, un binomio, dos términos, ¿sí? Estos dos términos no se pueden simplificar. Es incorrecto decir que esto es igual a 5x cuadrado y. Ojo, esto es, lo voy a poner aquí con rojo, incorrecto. Quiero que se te grabe muy bien. Es imposible poder simplificar un binomio si ese binomio tiene distintos términos y no son semejantes. Eso es incorrecto. Pero ¿qué pasa si yo tuviera una expresión algebraica que digamos 2x al cuadrado más 3y menos 5x al cuadrado? Aquí sí hay una posibilidad de simplificación, pero no con el 2x cuadrado y el 3y, ni con el 3y junto con el 5x cuadrado, sino con los términos que son semejantes. El 2x cuadrado y el 5x cuadrado son semejantes, y solamente si los términos son semejantes los puedes fusionar en uno solo cuando se encuentren dentro de un mismo polinomio. Entonces procesamos esto muy fácil, como lo como trabajaste en primer año, ¿sí? Con los números negativos. Si tú tienes 2 positivo menos 5, muchos dirán antes dirían no se puede, pero ahora sabemos que la respuesta de esto es negativo 3x al cuadrado, porque tenemos una resta de un número mayor que el minuendo. Entonces, menos 3x al cuadrado más
3y. Si te fijas, el 3y pasó íntegro al resultado porque no se puede simplificar. Entonces, en el álgebra, más que encontrar un número representativo para todo, en el álgebra tratamos de identificar propiedades que sirvan para simplificar, que sirvan para representar otros conceptos matemáticos como fórmulas, ¿sí?, que nos permiten hacer generalizaciones en procedimientos. Entonces, esto es lo que se debe de hacer. Esto es correcto cuando solamente trabajamos con los términos semejantes, y los que no son semejantes no se pueden fusionar, ¿sí? No puedes decir que esto es igual a 0 porque 3 menos 3 es 0, porque los términos no son semejantes. Bien, continuamos con esto, con este concepto. Quiero que observes lo siguiente, ¿sí? Vamos a ampliarlo aquí un poquito. Si yo tuviera una figura geométrica, digamos un rectángulo, yo digo que este rectángulo es igual a 2x y aquí sería 2y. Para que tenga significado esto para ti, digamos que aquí este rectángulo es un terreno cuya longitud en la base son 2 vigas que miden x metros, y en la altura son 2 vigas también, pero vigas de distinto tamaño, y vamos a identificarlas como tamaño y, tamaño x, tamaño y. Entonces, si yo quiero identificar el perímetro de este terreno o este rectángulo, sabemos que el perímetro corresponde a la suma de todos sus lados. Entonces sería 2x más 2y más otra vez 2x en la parte de arriba más 2y en la parte izquierda. Y entonces yo identifico que aquí hay dos términos semejantes, aquí también hay dos términos semejantes. Entonces quedaría el perímetro igual a 4x más 2y. Si te fijas, fue una simplificación. No nos interesa saber cuántos metros corresponde, sino nos interesa saber cuál es la expresión que representa el perímetro de ese rectángulo, dado en unidades x y y. Pueden ser metros, pueden ser yardas. Lo que nos interesa es empezar a trabajar esta idea de poder representar cantidades con letras. Bien, vamos a ver un ejemplo más con respecto a otro, ¿sí? Si yo tengo un terreno irregular, como este, ¿no? Parece un pentágono regular, pero vamos a suponer que es irregular, significa que no todos sus lados miden lo mismo. Yo digo, aquí tenemos 3x más 2. Aquí tenemos 2x. Aquí tenemos 5. Aquí tenemos 3x menos 3. Y aquí tenemos 4. Aquí serían 4x, vamos a suponer. Entonces, yo quiero representar la expresión algebraica que corresponda al perímetro de este pentágono irregular. Entonces, lo que yo hago, sabemos que el perímetro es la suma de todo. Yo lo puedo poner 3x más 2 más 2x más 5 más 3x menos 3 más 4x. Si te fijas, pusimos 3x cuadrado, 3x más 2, luego 2x con 2x, luego el 5 con el 5, luego el 3x menos 3, 3x menos 3 y el 4x. Están los 5 lados anotados de forma continua para identificar cómo los vamos a sumar. Entonces, observamos aquí, los términos semejantes son 3x, 2x, 3x y 4x.
Entonces la simplificación de esto sería 3 más 2, 5, más 3, 8, más 4, 12. 12x. Corroboramos. 3 y 2, 5. Y 3, 8. Y 4, 12. Más, ahora, este con este con este. 2 más 5, 7. 7 menos 3, 4. Y entonces observa que el perímetro de este pentágono irregular se representa con el binomio 12x más 4. Este es el trabajo algebraico al cual vamos a empezar a hacer en los siguientes videos, porque ya empezaremos a involucrar conceptos que viste tanto en primaria como en primero, y empezar a trabajar un poquito más con las ideas y no tanto con los aspectos concretos, ¿sí? Bien, entonces recapitulando ya para terminar este video, ¿sí? Recuerda entonces que los términos semejantes serán aquellos que tengan las mismas o la misma letra afectados por los mismos exponentes respectivamente. Solamente si los términos son semejantes cuando forman parte de un mismo polinomio, estos términos se podrán simplificar o fusionar, es decir, de 2 a ser 1. Si no son semejantes, como el ejemplo que está aquí, y tú los quieres sumar, esto es incorrecto. Para poderlos sumar, necesitan ser semejantes, como el ejemplo 2, que tenemos aquí, que 2x al cuadrado se puede fusionar con el menos 5x cuadrado, con una operación en donde si hay más negativos, el resultado será negativo, ¿sí? Y el 3y, como no hubo semejante, se pasa a la respuesta final porque no se pudo simplificar. Y aquí están los dos ejemplos cuando trabajamos expresiones algebraicas mezclado con algunos conceptos de geometría, en este caso de perímetro, ¿sí? Que es muy dado a trabajar aspectos con literales para poder generalizar un proceso, en este caso el perímetro, ¿sí? Bien, por lo pronto es todo, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.